Bien, mis queridos amigos, muy buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente por esta vía. El día de ayer, eh, en la clase del día lunes, dejamos avanzado el concepto de la economía sacramental, que no era otra cosa que, en términos muy sencillos, la palabra economía hace referencia al orden de la casa, ¿ok? Y desde el punto de vista sacramental, entonces, pues la economía sacramental hace referencia al orden específico que deben llevar la administración de los sacramentos, es decir, el sentido sacramental, la forma correcta de administrar los sacramentos, y con esto la dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la vida de los cristianos dentro de la celebración litúrgica. Ok, entonces habíamos hecho una breve introducción de que, pues bueno, dentro de la economía sacramental, Dios dispensa su gracia a través de 7 sacramentos, que son bautismo, confirmación, la penitencia o también llamada confesión, la Eucaristía o misa con comunión, unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Son 7 sacramentos. Ahora bien, este grupo de sacramentos, que como ya les estoy mencionando, se lo conocen con diversos nombres. Por ejemplo, ustedes realizarán después del bautismo el sacramento de la primera comunión. Se lo llama primera comunión porque es la primera vez de su encuentro físico, material, personal con Cristo en las especies de pan y vino que dejan de ser pan y vino para formar, para ser pan, cuerpo y sangre de Cristo. ¿Sí? Se recibe por primera vez el sacramento de la Eucaristía. Pero también este sacramento se conoce como Eucaristía o misa con comunión. ¿Ok? Asimismo, el sacramento de la reconciliación lo conocemos como el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, o comúnmente llamado como el sacramento de la confesión. Entonces, para poder estudiar y abarcar estos 7 sacramentos, vamos a dividirlo por lo menos en 2 grupos. El primer grupo vamos a llamarle el grupo de los sacramentos de iniciación cristiana, y otro grupo al que le llamaremos un grupo de sacramentos de maduración o de servicio a la comunidad. Dentro de los sacramentos de iniciación cristiana tenemos evidentemente el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. ¿Ok? Bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Ustedes me dirán, oye, pero si es de iniciación, es decir, los primeros sacramentos que vamos a recibir, ¿no debería estar ahí también el sacramento de la penitencia? Siendo que para poder recibir la primera comunión, todos debemos recibir primero la confesión. Sí, pero no está considerado como un sacramento de iniciación cristiana, sino más bien como un sacramento de servicio a la comunidad. Es decir, es un sacramento que está al servicio del hombre a través del cual Dios derrama su gracia. Y en este grupo de sacramentos, pues está la unción de enfermos y la reconciliación o la confesión. ¿Ya? Asimismo, está el sacramento del orden sacerdotal y del matrimonio, que si bien es cierto, son sacramentos que tienen una particularidad muy especial que la veremos cuando estudiemos estos 2 sacramentos, pero también están puestos al servicio de la comunidad, puesto que del matrimonio deriva la prole, y la prole, desde el punto de vista civil, la prole son básicamente individuos que tienen derechos y obligaciones, las personas. Es decir, a partir del matrimonio se deriva la prole y por ello jurídicamente hay derechos que se le atribuyen a la prole y al matrimonio como tal, como institución civil. Y el sacramento del orden sacerdotal, pues que es un sacramento que está puesto al servicio de la comunidad, puesto que a través de este sacramento, con el sí del sacerdote, de la persona que se está preparando para recibir el sacramento del orden, se da la administración de todos los sacramentos que hacen parte del misterio pascual de Cristo, gracias al sacerdote. Pero bien, vamos a empezar por el principio y vamos a comenzar a estudiar, a tratar de ahondar un poco en los sacramentos de iniciación cristiana, que son 3: bautismo, la confirmación y la Eucaristía.
Vamos a empezar entonces con el primero de ellos, que es el bautismo. A ver, muchas cosas hay que decir respecto del bautismo. Lo primero y lo más importante es qué significa el bautismo, por qué es necesario el bautismo y qué efectos tiene en el alma de la persona. Lo primero que hay que entender es que el término bautismo, ¿ya? Viene del término griego baptisein. Ya les voy a poner aquí para que vean cómo se escribe, ¿ya? Déjenme ver aquí pizarra. Vamos a ver, para que todos vayamos avanzando y tengamos clarito cómo se escribe, qué significa y todo lo demás. ¿Ok? A ver, aquí está. Está cargando la pizarra. Entonces, les había dicho que el término bautismo, viene del griego baptisein, ¿ok? Viene del griego baptisein. ¿Qué significa el término griego baptisein? El término griego baptisein fundamentalmente significa sumergir, ¿ok? Es un verbo que significa sumergir. ¿Y qué significación tiene el bautismo? Puesto que el término hace referencia a sumergir, la significación que tiene es que el bautizado es sumergido junto con Cristo en su muerte y resucitado junto a él como una nueva criatura. No sé si ustedes se recuerdan que clases anteriores yo les hablaba de tener muy presente este hecho de descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Este acto, que yo lo hago así con la manito, de descender y luego salir y resucitar al tercer día, prefigura el significado del bautismo, baptisein, que significa sumergirse. Es decir, estamos hablando aquí que por el bautismo nos sumergimos con Cristo en su muerte y resucitamos con él a la nueva vida. ¿Ok? Entonces, muy clara la significación, ¿no? Con el bautismo nosotros nos sumergimos junto con Cristo en su muerte y resucitamos junto con él a la nueva vida. Por ello, el significado del término baptisein, que es sumergir. Ahora, ¿qué efectos tiene el bautismo en el bautizado? Eh, pues esencialmente, si nosotros nos sumergimos junto con Cristo en su muerte, tenemos que preguntarnos qué significa la muerte de Cristo para nosotros. ¿Por qué Cristo muere para nosotros o por nosotros? Jesucristo muere eh, porque por la sangre de un justo llega a nosotros la salvación. Si recuerdan ustedes el pregón pascual, el que se cantó la noche de la vigilia pascual, decía, oh feliz culpa que mereció tan grande redentor. ¿Qué significa esta frase bonita? Significa que hay una culpa con la que venimos todos de fábrica, que es la culpa asociada al pecado original, al pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, y por el cual nosotros nacemos con una herencia negativa, que significa el tener, pues, este pecado original en nuestra alma. Oh feliz culpa, oh feliz culpa. ¿Cómo se le puede llamar a una culpa feliz? Quiero que entiendan esto porque esto es maravilloso. Oh feliz culpa. Una culpa no puede ser feliz, pero la culpa se torna feliz porque por una culpa tan fea como esa, hemos merecido un redentor tan grande como Cristo. Por eso dice el pregón, oh feliz culpa que mereció tan grande redentor. Traducido en un lenguaje más sencillo. Eh, Qué afortunado pecado que para poder ser sanado requirió
la participación de un Redentor tan grande como lo es Cristo, Dios y hombre verdadero. Entonces, si con esta sumersión nosotros morimos junto con Cristo, o sea, nos sumergimos junto con Cristo en la muerte, es lo mismo que decir morimos junto con Cristo. La pregunta que hay que hacer, ¿a qué morimos? Pues morimos al pecado original, morimos a esa culpa, a esa feliz culpa. Con el bautismo nosotros morimos al pecado original y renacemos junto con Cristo a la nueva vida. Es decir, ¿qué efecto ocasiona en nosotros? Nos borra el pecado original, nos borra el pecado original. Para los catecúmenos, que son las personas que se preparan para recibir los sacramentos de iniciación cristiana, que tienen una edad avanzada, que es el caso de ustedes, incluso les borra todos los pecados que hayan cometido hasta la fecha, pecados temporales, ¿no? Ojo, hay que distinguir la diferencia, hay que tener muy clara la diferencia. Se los voy a poner aquí en la pizarrita para que lo puedan ver. La diferencia entre pecado original y pecado temporal. Ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La diferencia es que el pecado original es el pecado con el que todos nacemos por herencia, que venimos de fábrica con ese pecado, que es el pecado cometido por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, al mismo Dios. Y el pecado temporal es la mancha inscrita en el alma nuestra como producto de nuestras obras. Es decir, cuando mentimos, cuando robamos, si matamos, si no amamos a Dios sobre todas las cosas, si transgredimos la ley de Dios, entonces cometemos un pecado temporal. ¿Ok? Robar, mentir, matar, no asistir a misa. Por cierto, no asistir a misa es pecado grave. La misa de domingo. No honrar al padre y a la madre, tener malos pensamientos, es decir, esos son pecados temporales, ¿ya? El pecado original, por su parte, es el pecado, como les había dicho yo, el pecado que cometieron nuestros primeros padres en la fe, que fueron Adán y Eva. Este es el pecado original, ¿ya? Y el pecado temporal, por su parte, el pecado que cometemos nosotros como producto de nuestras acciones. Ahora bien, ¿cuál es el efecto del bautismo? El bautismo borra el pecado original, borra el pecado original, sin embargo, queda en nuestra alma las consecuencias del pecado original. ¿Ok? El bautismo, repito, borra el pecado original, pero quedan las consecuencias de este pecado, que no es otra cosa que la concupiscencia, que es el placer desordenado y la tendencia natural del hombre a cometer pecado. Ahora, ¿qué hace el bautismo? ¿Qué hace el bautismo? Voy a poner acá, porque el pecado temporal también tiene consecuencias. Ya, las consecuencias del pecado temporal. Ustedes me dirán, ¿cuáles son las consecuencias del pecado temporal? ¿Cómo se entiende eso? El ejemplo muy bonito y simple. Es como que ustedes al dueño de un espejo, ¿ya? Le piden prestado el espejo para verse la cara, para lavarse los dientes o para arreglarse. Y como producto de la negligencia en lo que estamos haciendo, rompemos el vidrio. Ok, yo le pido perdón al dueño del vidrio. El dueño del vidrio me perdona, pero el espejo queda roto, ¿sí? Es decir, ¿obtuve el perdón? Sí, pero hay huellas, hay consecuencias, hay heridas que quedan del pecado. Particularmente, lo que ocurre en nuestra alma es que cuando nosotros ofendemos a Dios, faltamos a Dios y cometemos un pecado, nos confesamos, se borra el pecado temporal, pero queda la culpa del pecado del pecado temporal, que no son otra cosa que las consecuencias de este pecado original, de este pecado temporal. Es como cuando ustedes ensucian un vidrio y luego quieren limpiarlo, quedan manchitas, ¿ya? Entonces, esa consecuencia o esa culpa del pecado temporal, gracias al bautismo, también se la borra. Es decir, el bautismo, además de borrar el pecado original, borra también el pecado temporal que se haya cometido hasta la fecha del bautismo y borra las consecuencias del pecado temporal. ¿Ok?
Voy a decirlo en una forma coloquial y muy criolla. Es decir, ¿qué pasa con una persona que tiene 20 años, que no se ha bautizado, que se prepara para recibir el sacramento del bautismo, que se bautiza, obtiene el bautismo y con él el perdón del pecado original? Quedan las consecuencias del pecado original. Pero ¿qué habíamos dicho de las consecuencias del pecado original? Es esa tendencia a pecar. Pero vamos a suponer que recibe el bautismo, se le borra el pecado original, quedan las consecuencias, pero las consecuencias del pecado original no se traducen en culpa, sino en generación de nuevos pecados temporales, ¿ok? En concupiscencia. Y se le borra también los pecados temporales a esta persona de 20 años que ha cometido desde el primer inicio de su vida hasta los 20 años. Y se le borra además las culpas de los pecados temporales, las consecuencias de los pecados temporales. ¿Qué pasa si esa persona inmediatamente después de ser bautizada se muere? Pregunta, de acuerdo a lo que vimos ayer de las postrimerías. ¿Se va al infierno? ¿Se va al purgatorio o se va al cielo directito? ¿Qué dicen ustedes? Pues esta persona se va al cielo directamente. ¿Por qué? Porque no tiene culpa que purgar. Porque el bautismo, entre uno de sus efectos, es borrar el pecado temporal y la culpa temporal. ¿Ok? Ustedes miran, oye, ¿y la culpa original, la consecuencia del pecado original? Las consecuencias del pecado original es tendencia a pecar. El pecado temporal como tal no es la culpa del pecado original, sino una consecuencia de la culpa del pecado original. ¿Ya? Con lo cual, esa persona se bautiza, se llega a morir, se va directo al cielo, no tiene nada que purgar. Mientras que, por ejemplo, nosotros, que ya hemos sido bautizados, las personas que han sido bautizados, que han hecho su primera comunión, su confirmación, digamos, yo que tengo 39 años, yo tengo 39 años de pecados temporales, ¿ya? Yo me acerco al sacramento de la confesión, me confieso, el sacerdote perdona mis pecados temporales, es decir, borra mis pecados temporales, pero quedan las culpas de los pecados temporales que yo he cometido. Entonces, ¿qué pasa con esas culpas de los pecados temporales que yo he cometido? Esas culpas de los pecados temporales cometidos durante toda mi vida son las culpas que me van necesariamente a llevar a estar un tiempito en el purgatorio, para poder limpiar esas manchas que han quedado en mi alma como producto de los pecados que he cometido. La ventaja es que ya no me voy al infierno, porque mis pecados han sido perdonados, pero tengo estas culpas que voy a tener que purgar en el purgatorio. ¿Ok? Por eso mis familiares y amigos tendrán que en su momento pues pedir por mi alma para que justamente estas culpas de los pecados temporales cometidos durante mi vida puedan ser purgadas, valga la redundancia, en el purgatorio. ¿Ok? Entonces, fíjense los efectos que tiene el bautismo. Y ustedes que son catecúmenos, muchos de ustedes van a recibir el bautismo por primera vez. O sea, por única vez, ¿no? Porque el bautismo se recibe una sola vez. Pero van a borrar, o sea, es borró cassette. Se borró todas las culpas de los pecados temporales cometidos durante toda su vida, al igual que se borra el pecado original. Miren qué maravilloso. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos respecto del bautismo? El bautismo, como ya les dije, borra el pecado original, los pecados temporales y las consecuencias de estos últimos. Adicionalmente, el bautismo, el bautismo tiene un efecto muy interesante en nuestra vida, puesto que el bautismo nos constituye en sacerdotes, profetas y reyes. Ustedes me dirán, oye, ¿qué significa eso? O sea, que yo después de bautizado soy sacerdote, como el padre Sebastián. No. La palabra sacerdocio hace referencia al que ofrece sacrificio, ¿ok? Al que ofrece sacrificio. Sacerdote es el que ofrece sacrificio. Eh, con lo cual, por el bautismo, nosotros somos incorporados a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, pasamos a ser sacerdotes porque tenemos la capacidad de ofrecer sacrificios personales en favor de Dios, agradables a Dios. Podemos ofrecer ayunos, podemos ofrecer sacrificios, abstinencia, ¿ya? Y ese ofrecimiento tiene un carácter sacerdotal, es decir, tiene un efecto de gracia en nuestras vidas
gracias al bautismo. Nos convertimos en profetas. ¿Qué significa que somos profetas? Aquí una aclaración. Profeta no es aquella persona que anuncia lo que va a pasar. No, no. Profeta es la persona que anuncia un mensaje, ¿ya? Que anuncia un mensaje. En este caso, nos convertimos en profetas porque estamos llamados a anunciar el evangelio. Ya, los que no han sido bautizados, bueno, se les perdona hasta ahora de que no hablen de Dios, de que no anuncien a otras personas las verdades del reino y lo que Dios quiere transmitir a todas las personas. Pero una vez que somos bautizados, estamos llamados a anunciar a Cristo, a anunciar a Dios con nuestras vidas. Y reyes, ¿por qué somos reyes? Porque pasamos a formar parte del reino de Dios. Es decir, estamos llamados a formar parte del reino de Dios, puesto que somos miembros del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, la iglesia católica, somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Este sacerdocio que nos confiere el bautismo nos une también al sacerdocio de Cristo para poder ofrecer los sacrificios que les había mencionado, nos hace anunciadores de Dios gracias al misterio profético que recibimos en el bautismo y partícipes de la gloria de Dios y su reino, eh, y a través de este fruto que recibimos, se nos otorga en el bautismo las tres virtudes teologales que son la fe, la esperanza y la caridad. ¿Ok? Las virtudes teologales. Y también con él los dones del Espíritu Santo, que ya los vamos a ver más adelante, que son 7 dones del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Es decir, el bautismo es la mamá de los sacramentos, porque con él nos viene el borrar el pecado original, unirnos al sacrificio de Cristo, morir junto con Él al pecado, resucitar con Él a la nueva vida, nos convertimos en sacerdotes, profetas, reyes, recibimos la fe, la esperanza y caridad, recibimos los 7 dones del Espíritu Santo, pasamos a ser hijos adoptivos de Dios, miembros del cuerpo místico de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y qué maravilla. Ahora, ¿qué más tiene el sacramento del bautismo? El bautismo es un sacramento que imprime carácter. ¿Cómo les explico esto de imprimir carácter? Imprimir carácter significa que el bautismo deja en nosotros, en nuestra alma, una huella que es imborrable. ¿Qué significa esto? Que al imprimir carácter, el sacramento del bautismo, se abren dos connotaciones. Uno, que el bautismo se realiza una sola vez. Ustedes miran, oye, Mike, ¿y qué pasa con esa gente que se bautizó en la iglesia católica y luego se pierden en el camino y se hacen protestantes, se hacen evangélicos y se vuelven a bautizar? No sirve ese bautismo. El bautismo se recibe una sola vez, una única vez, porque es un sacramento que imprime carácter, ¿ya? Imprime una huella imborrable, indeleble en el alma, con la que nos convertimos formalmente en hijos de Dios y miembros del cuerpo místico de Cristo. Por esta razón es que el bautismo lo recibimos una única vez. Mica, ¿y qué pasa con la gente que ha sido evangélica toda su vida y que fue bautizada en la iglesia evangélica? No importa la denominación, que sean bautistas, presbiterianos, pentecostales, luteranos, calvinistas, no importa, pero que hayan sido bautizados en la iglesia evangélica. Y cuando abrazan la fe católica, ¿tienen que volver a bautizarse? La respuesta es no. Porque el bautismo, para que sea válido, tiene que ser administrado como Cristo envió que se administre. ¿Cómo envió Cristo que se administre? Le dijo a los apóstoles: vayan por el mundo, hagan discípulos míos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, si el pastor evangélico bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo la triple inmersión, que ya vamos a hablar a saber qué es eso, en el agua, ellos lo hacen en unas piscinas. ¿Es válido el bautismo? Sí, señor, es válido el bautismo. ¿Ok? De esto se desprende otra pregunta que seguramente ustedes la están pensando ahorita, pero no la expresan. Entonces, ¿quién es el ministro del bautismo? Es decir, ¿quién puede bautizar? A ver, el ministro ordinario del bautismo es el sacerdote o el diácono. Es decir, el padre Sebastián es quien les hará el bautismo. Pero aquí viene otro tema.
Hay distintos tipos de bautismo y por ello se abre la posibilidad de distintas posibilidades en cuanto al ministro del sacramento. A ver, vamos a ir por partes. Esto de aquí ya está explicado. Esto vamos a ir borrando. A ver, entonces, lo primero, ministro del sacramento. ¿Qué significa la palabra ministro del sacramento? Es decir, la persona que administra el sacramento. El ministro ordinario es el sacerdote, ¿ya? ¿Y por qué? Y si hablamos de ministro ordinario, ¿habrá un ministro extraordinario? O sea, alguien no usual. Sí. Cualquier persona, ojo con esto, incluso no bautizado, puede bautizar. Ahora ustedes me dirán, entonces, ¿para qué estoy haciendo todo este curso de preparación para que me bautice el Padre Sebastián en la parroquia Cristo Rey? Si puedo decirle a cualquier persona que me bautice. Espérese un ratito. Esta causal en la que el ministro del sacramento del bautismo puede ser cualquier persona, incluso no bautizada, incluso no creyente, es una situación excepcional. ¿Cuándo puede darse el sacramento del bautismo bajo estas consideraciones? Cuando hay riesgo de muerte, cuando se trata de una emergencia y no es posible contar con un sacerdote en ese momento. Solo en esa causal, la persona puede recibir el bautismo de cualquier otra persona. ¿Ok? Ustedes me dirán, oye, ¿y qué pasa si esta persona que está en peligro de muerte se salva? No se muere, se salva. ¿Es válido ese bautismo? Sí es válido, pero tiene la obligación de ir a ratificarlo ante un ministro ordinario que es el sacerdote. ¿Ya? Es decir, la fórmula que utilizará el sacerdote ya no será la misma. De yo te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. No, porque ya fue bautizado. Tendrá que utilizar una forma distinta eh, a la tradicional. Pero es la obligación de la persona, si se salva de la muerte, pues buscar al sacerdote y confirmar el bautismo. Porque, ojo, el sacramento del bautismo imprime carácter y se hace una sola vez. Ustedes miran, oye, ¿y cómo puede hacer una persona no bautizada y no creyente incluso para bautizar? El requisito único es que lo haga como Cristo lo instituyó, es decir, que bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ya? Bajo esas condiciones. Por esa razón es que el bautismo evangélico es válido. Ah, Mike, ¿y el bautismo de los testigos de Jehová es válido? ¿El bautismo de los mormones es válido? No, solamente de los hermanos protestantes, de los evangélicos, nada más, ¿ya? Los otros bautismos no son válidos. Ok, ya tenemos claro entonces quién es el ministro del sacramento y quién puede e incluso en algún momento bautizar. Ahora, vamos a identificar los tres tipos de bautismo que existen. El bautismo, tradicional, el bautismo de sangre y el bautismo de deseo. ¿Ya? El bautismo tradicional, el que todos conocemos, ¿ya? En el que el sacerdote, a través de la fórmula litúrgica, dice, yo te bautizo, Mickey Díaz, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es en el nombre del Padre, una sumersión. En el nombre del Hijo, otra sumersión. En el nombre del Espíritu Santo, otra sumersión. Entonces, triple sumersión, acuérdense el término baptisein, sumergir, triple sumersión o triple baño. Pero ustedes dirán, oye, pero en la iglesia hay la pila bautismal, no hay una piscina para que te metas y te sumerjas. Sí, por eso se hace o la sumersión o el triple baño, que normalmente el sacerdote con el agua previamente bendecida, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, un segundo, y del Espíritu Santo. ¿Ok? Es el bautismo tradicional. ¿Qué pasa con el bautismo de sangre? ¿Qué significa? ¿Cómo se come esto? ¿Qué es? El bautismo de sangre básicamente es cuando la persona tiene dentro de su intención el ser bautizado, o sea, planea ser bautizado, pero muere a causa de Cristo y a causa de Cristo y su iglesia. En esto entran los mártires.
personas que han sido perseguidas por su fe, que por ser cristianos son perseguidas en la fe y los matan, ¿ya? Los matan y pierden su vida por defender la causa de Dios y de su iglesia. Entonces, estas personas mártires reciben, por la gracia de Dios, a través de la iglesia, el bautismo de sangre. Es decir, se murió la persona, no fue bautizada tradicionalmente, ¿se va a ir al infierno? No, porque por haber sido mártir, recibe el bautismo de sangre. El bautismo de deseo. ¿Qué pasa con la persona que anhela, que está preparándose, que quiere bautizarse, que tiene el deseo de bautizarse y por alguna razón no llega a la fecha de bautizarse y sufre un accidente, se muere o queda parapléjico y queda totalmente inconsciente? Ya esa persona recibe, por la misericordia de Dios y la gracia dada a través de la iglesia, el sacramento de deseo, el bautismo de deseo, el sacramento del bautismo de deseo. Es decir, ¿es válido este sacramento? Sí. Igual recibe el carácter, la huella indeleble, se constituye en sacerdote, profeta y rey, miembro del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, hijo de Dios, sí, en cualquiera de estas tres causas, en cualquiera de estas tres eventualidades, sea por bautismo tradicional, bautismo de sangre o por bautismo de deseo. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Entonces, lo que nos resta ahora es conversar sobre cómo es el anuncio de este sacramento o cómo se nos anuncia a nosotros el sacramento del bautismo a lo largo de toda la historia. Porque es un sacramento súper especial, súper interesante, súper lindo, que tiene un anuncio no solamente a partir de la persona de Cristo, sino que ha sido anunciado desde mucho antes, desde mucho antes. Ubíquense en el tiempo de Noé. ¿Qué pasaba con Noé? Dios había hecho un pacto, una alianza con Noé, en la que le dijo, ¿sabes qué? Coge dos especies de cada animal, eh, dos animales de cada especie, perdón, dos animales de cada especie, construye una barca, súbelos a la barca, porque yo voy a dejar caer un diluvio sobre la tierra y la tierra se verá destruida con un diluvio que va a inundar toda la tierra y va a limpiar todo el pecado que existe sobre la faz de la tierra. Y te salvaré a ti, a tu familia y a las especies que tú destines en la barca. He ahí un anuncio, un primer anuncio del bautismo, porque es el agua del diluvio la que limpia el pecado. Entonces, el pacto, la alianza de Dios con Noé es una prefiguración, así la vamos a llamar, prefiguración, figura previa, una prefiguración del bautismo. Asimismo, tenemos el paso del Mar Rojo, que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto con la ayuda de Moisés, es también una prefiguración del bautismo. ¿Por qué? Porque pasa el pueblo de Israel, el pueblo elegido, que estaba esclavo en Egipto, pasa el pueblo y cuando pasan los egipcios, se cierra el mar y los mata a todos. Es decir, destruye el mal y salva al pueblo elegido. Es un anuncio del bautismo. El paso del río Jordán que hace entrar en la tierra prometida. Y si nos vamos a la nueva alianza, es decir, al Nuevo Testamento, también hay una prefiguración del bautismo. Y es pues el anuncio del propio bautismo de Jesús, el bautismo de Juan el Bautista. Que mucho ojo con eso. Hay que establecer diferencias. ¿El bautismo de Juan es el mismo bautismo que nosotros recibimos? No, porque el bautismo de Juan era un bautismo solo para perdonar los pecados. Tal es así que cuando Jesús se somete a este bautismo, que no lo necesitaba, Juan le dice, tú deberías bautizarme a mí. Y Jesús le responde, no, cállate, bautízame porque tenemos que cumplir con lo que está escrito. ¿Ya? Y cuando Juan lo bautiza, se abre el cielo y dice, este es mi hijo amado, quien tengo mis complacencias, escuchen. ¿Ok? El bautismo de Juan el Bautista no es el mismo bautismo que recibimos nosotros. El bautismo de Juan era un bautismo solamente para borrar pecados temporales, de perdón de pecados. En cambio, el bautismo que recibimos nosotros es un bautismo que tiene un carácter mayor. Borra el pecado original, nos incorpora a la iglesia y todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Tú sacerdotes, profetas y reyes, nos otorga las virtudes teologales y los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces,
Eh, la pregunta con la que se pueden topar muchos de ustedes es, oye, a mí los hermanitos evangélicos dicen que no hay que bautizar a los niños, que hay que bautizar cuando tenga edad avanzada. Y ahí, dentro de la iglesia primitiva, se dividen los dos grandes grupos, los paidobautistas y los credobautistas. ¿Quiénes son los credobautistas? Pues son aquellas personas que manifiestan que la persona debe bautizarse una vez que tenga fe, que tenga razonamiento, que por su propia convicción busque el bautismo. Y los paidobautistas son aquellos que sostienen la teoría de que tiene que bautizarse apenas nazca, que es lo que creemos nosotros como iglesia. Y no es porque se lo inventó el Papa, porque se lo inventó algún Papa hace muchos años. Es porque esa era la práctica de los apóstoles. Si ustedes revisan en Hechos de los Apóstoles, se les conminaba a que para la salvación de sus almas se bauticen familias enteras, y familias enteras incluían los adultos, los hijos, los niños, e incluso esclavos, que en esa época había esclavos, se bautizaban todos. Lo mismo en la carta de Pedro, también se habla del bautismo de toda la familia, para que la salvación llegue a toda la familia. ¿Ya? Así que no tiene sentido eso que digan que se bauticen solamente de adultos. El bautismo tiene que hacerse lo más pronto posible. Bueno, en el caso de ustedes, nunca es tarde, ahora es momento de hacerlo y bendito Dios que se van a poder bautizar. Pero ordinariamente hay que tratar de bautizar a los hijos lo más pronto posible. ¿Ok? Porque si nosotros sabemos que nuestros hijos nacen con pecado original y sabemos que como frutos del bautismo nuestros hijos van a ser constituidos sacerdotes, profetas y reyes, van a recibir los 7 dones del Espíritu Santo, las 3 virtudes teologales, van a ser hijos de Dios, ¿qué padre no va a querer bautizar a sus hijos cuanto antes? Entonces, por esa razón es que nuestra fe católica, cristiana católica, nos pide, nos ordena que debemos optar por el bautismo desde temprana edad. ¿Ok? Entonces, eso para aclarar esa parte que muy probablemente ustedes se topen con preguntas respecto de hermanos evangélicos, hermanos protestantes, que nos puedan sorprender ahí con ese tema. Ok, listo. Entonces, hasta esta parte hemos visto, nos resta ver solamente los 7 dones del Espíritu Santo. No los vamos a ver ahora porque esto los vamos a profundizar cuando veamos el sacramento de la confirmación, que es un sacramento que también imprime carácter, pero que a diferencia del bautismo, otorga ya no una pertenencia como tal del cuerpo místico de Cristo, sino ya una madurez cristiana. Ya lo vamos a ver el día de mañana cuando veamos la confirmación y parte de la Eucaristía, que lo vamos a ver también. ¿Ok? Entonces, mis queridos amigos, ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. No se olviden, por favor, una vez más les pido, es importante que vayan entregando los documentos al Padre Sebastián para que no les coja a última hora el entregar los papeles previo a la recepción de sus sacramentos. ¿Ok? Con esto nos despedimos. Por favor, revisen las clases, vuélvanlas a ver una y otra vez. He optado por hacer clases un poco más cortas, de aproximadamente 30 a máximo 40 minutos, para que sean cápsulas en las que ustedes puedan tratar de absorber la mayor cantidad de conocimiento posible y la puedan repetir una y otra y otra y otra vez. La clase de ayer fue de 20 minutos nada más. La clase de hoy está aproximadamente 38, 39 minutos. Así que por favor, aprovechen esta oportunidad, vayan leyendo el cuestionario del segundo parcial, porque esto va a ir acumulándose poco a poco y luego se les va a hacer mucho. Entonces, mis queridos amigos, muchísimas gracias por haberse conectado. Que el Señor los bendiga y nos vemos el día de mañana.